Bienvenidos a Susurros de Terror. Mi nombre es Abel, soy tu narrador. Bienvenido a este espacio donde los susurros se convierten en pesadillas. Hoy les traigo una historia perturbadora, basada en los miedos más profundos de una madre. Ponte cómodo, apaga las luces y escucha con atención, porque esta vez el terror puede estar más cerca de lo que imaginas. Si te gustan estos relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así siempre estarás listo para escuchar un nuevo susurro de terror. Soy madre primeriza y vivo sola con mi hijo de apenas 5 meses. Desde que nació, decidí poner su cuna junto a mi cama para sentirlo cerca, para no tener que cruzar el pasillo cada vez que lloraba. Esa cercanía me daba tranquilidad. Al menos al principio. Todo comenzó hace unas semanas. Una madrugada, me despertó un llanto agudo. Era tan claro, tan inmediato, que juro haber sentido el sonido dentro de mi habitación, a centímetros de mí. Di un salto y miré hacia la cuna. Mi hijo dormía profundamente, con los puños cerrados y la respiración pausada. Me quedé paralizada unos segundos tratando de convencerme de que había soñado. Pero no fue un sueño. La noche siguiente volvió a ocurrir. El llanto me arrancó de golpe del sueño, esa vez con más fuerza, como si el bebé estuviera llorando justo a un lado de mi almohada. Corrí a revisar, y otra vez mi hijo seguía durmiendo tranquilo. Ni un gesto ni una mueca, solo silencio. El silencio de su respiración inocente. Lo más perturbador era la manera en que el llanto se cortaba en seco. No se desvanecía como cualquier sollozo de un bebé, sino que cesaba de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Con los días la situación empeoró. Había noches en que el verdadero llanto de mi bebé comenzaba a mezclarse con ese otro, ese que no era suyo. Uno terminaba y el otro seguía, y yo no sabía cuál atender. Me descubrí dudando, acercándome a la cuna y preguntándome si el niño que tenía frente a mí era realmente el mío. El punto más aterrador ocurrió hace apenas 2 noches. Eran las 3:14 de la madrugada cuando escuché el llanto, pero esta vez no venía de la cuna, venía de debajo de la cuna. El sonido era tan fuerte que el colchón temblaba. Instintivamente levanté a mi bebé en brazos. Él no despertó, seguía dormido, tibio y tranquilo contra mi pecho. El llanto continuaba ahí abajo, debajo de nosotros, hasta que de repente se detuvo. Y en medio del silencio escuché una respiración que no era la mía, ni la de mi hijo. Una respiración húmeda, pegajosa, demasiado cerca. Esa madrugada no dormí. No puedo dejar de pensar que algo quiere confundirme, que algo quiere que me equivoque, que deje solo a mi hijo el tiempo suficiente para arrebatármelo. Desde entonces, cada noche, duermo con la luz encendida. Pero aún así el llanto regresa. Siempre regresa. Después de aquella noche en la que escuché el llanto venir de debajo de la cuna, ya no soporté más. La siguiente madrugada, apenas arrullé a mi hijo y lo vi cerrar sus ojos. Lo coloqué en mi cama, junto a mí. Pensé que así estaría más segura, que nada ni nadie podría acercarse a él sin que yo lo notara. Dormir juntos me dio una falsa calma. El pequeño se acomodaba con suavidad contra mi pecho, y su respiración tranquila me ayudaba a convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero esa misma noche, cuando intentaba conciliar el sueño, escuché un ruido seco. Era la cuna, moviéndose sola. El colchón crujía como si un peso invisible se hubiese dejado caer sobre él. Al principio, pensé que era mi imaginación, hasta que escuché claramente el rechinar de la madera, un vaivén lento, como si alguien estuviera intentando mecerlo. Me quedé rígida abrazando a mi hijo. De pronto un susurro cortó el silencio. «Mami, no puedo dormir». Sentí la sangre enfriarse en mis venas. La voz era tenue, infantil, pero no era la de mi bebé. Era demasiado clara, demasiado consciente. Miré a mi hijo. Estaba profundamente dormido, sin rastro de llanto ni movimiento. Me obligué a pensar que estaba perdiendo la razón, que la falta de sueño, las noches de desvelo y el miedo me estaban jugando una mala pasada. Pero la voz había sido tan real que todavía retumbaba en mis oídos. Al día siguiente, decidí contárselo a mi amiga Laura. Ella siempre ha sido mi confidente,
la única persona a la que me atrevo a decirle estas cosas. La llamé y entre susurros le relaté todo. El llanto, la cuna, la voz. Ella me escuchó en silencio, con ese tono que mezcla preocupación con incredulidad. Debe ser el cansancio, me dijo al final. Ya sabes, a veces el sueño nos juega malas pasadas. Asentí, pero dentro de mí sentí que no me estaba creyendo. Su mirada, cuando vino a visitarme más tarde, lo confirmó. Me veía como se mira a alguien al borde de un colapso. La incomodidad me llevó a buscar a mi esposo. Aunque ya no vivimos juntos desde hace meses, pensé que al menos él debía saber lo que estaba pasando. No por mí, sino por el bebé. Le mandé un mensaje y esa misma noche hablamos por teléfono. Le conté todo, intentando sonar lo más cuerda posible, midiendo cada palabra. Él permaneció en silencio durante largos segundos, hasta que respondió con un suspiro. Mira, no sé qué estás pasando, pero no me gusta nada lo que me cuentas. Si necesitas, yo voy y me quedo unos días. Lo extraño fue el tono de su voz. No era el de alguien que pensara que yo estaba loca, ni el de alguien que me apoyaba sin dudas. Era como si él supiera algo más, como si reconociera en mis palabras un eco de algo que ya había escuchado antes. Colgué la llamada con más preguntas que respuestas. Esa noche, con mi hijo en brazos, me quedé despierta hasta tarde, observando la cuna. Y fue entonces cuando lo vi claramente. El colchón se hundió, despacio, como si alguien invisible se recostara sobre él. No había llanto ni susurros, solo el peso de algo que no debería estar ahí, hundiendo la tela, dejando marcada una forma que parecía un cuerpo pequeño. Mi esposo cumplió su palabra. Llegó una tarde con una maleta pequeña y se quedó en casa. Su presencia me dio algo de paz. Pensé que tal vez todo lo que yo había vivido se debía a mi cansancio, a mi soledad. Pero esa ilusión se desmoronó la primera noche que dormimos juntos con él, bebé en medio de la cama. A las 2:47 de la madrugada, el llanto me arrancó del sueño. No era un sollozo normal, era fuerte, desgarrador, como si el niño sufriera. Me levanté de golpe, pero mi hijo estaba dormido. Fue entonces cuando lo escuchamos. Mami, no puedo dormir. El susurro fue tan claro que los dos lo oímos al mismo tiempo. Yo lo miré, esperando que negara con la cabeza, que me dijera que era mi imaginación, pero su rostro pálido me confirmó la verdad. Él también lo había escuchado. Antes de que pudiéramos reaccionar, la cuna, vacía, comenzó a balancearse sola, cada vez con más fuerza, como si alguien invisible la empujara con violencia. «Nos vamos de aquí», gritó él con el bebé en brazos. Sin discutirlo seguí. Bajamos las escaleras a toda prisa. Pero justo cuando pisamos el último peldaño, una risa helada estalló en toda la casa. No venía de un solo lugar. Parecía rodearnos, rebotando en las paredes, retumbando en mi pecho. Me aferré a su brazo temblando, mientras a lo lejos, en el pasillo que conectaba con la sala, vimos una sombra moverse con rapidez. Era baja, ágil, como la figura de un niño que corría y se escondía. «Ya es demasiado tarde», murmuró él con los ojos vidriosos. «Esa cosa quiere a nuestro hijo, y no va a descansar hasta conseguirlo». Lo miré sin entender nada. Mis lágrimas se mezclaban con el terror, y le grité entre sollozos. «¿De qué hablas? ¿Qué cosa es esa?» Él dudó, como si se odiara a sí mismo por lo que iba a confesar. Pero finalmente lo dijo en voz baja, con la culpa atravesándole la garganta. «Hace unos meses, intenté hablar con mi madre. No soportaba su ausencia. Fui a una sesión de Ouija con unos amigos. Solo quería despedirme de ella. Pero algo salió mal. Algo respondió. Y no era mi mamá». Me quedé helada. Su respiración era agitada, la mía también. Y el bebé empezó a llorar por primera vez esa noche. Un llanto real, desesperado, que se mezclaba con el eco de esa otra voz, la que nos susurraba que no podía dormir. El silencio después de la confesión fue aún peor que la risa, como si la casa hubiera escuchado la verdad y ahora estuviera atenta, esperando el momento exacto para arrebatarnos a nuestro hijo. Esa misma madrugada, sin importar la hora, salimos de la casa con lo puesto, el bebé en brazos,
la maleta olvidada en la sala, las llaves aún colgando de la puerta. No nos importó nada más que alejarnos de aquel lugar. Condujimos sin rumbo fijo durante horas, hasta que el cansancio nos obligó a detenernos en la casa de una tía mía, en las afueras de la ciudad. Ella apenas nos vio. Comprendió que algo grave estaba ocurriendo. No hizo muchas preguntas. Solo nos ofreció un cuarto y nos preparó un té para calmar los nervios. Esa noche, por primera vez en semanas, pensé que podríamos dormir tranquilos. Pero no duró mucho. Al amanecer, mientras mi esposo cargaba al bebé en brazos y yo intentaba preparar un café, la tía se nos acercó con el rostro pálido. Había escuchado cosas durante la noche, pasos pequeños alrededor de la casa, risas ahogadas en los pasillos. Y lo peor, un llanto agudo que no provenía de ninguna habitación. «Tienen que tener cuidado con el niño», nos advirtió en voz baja, mirando al bebé como si llevara una marca invisible. Esa cosa, sea lo que sea, lo quiere a él, y no se va a detener. Sus palabras me atravesaron como cuchillas. Yo había intentado convencerme de que era mi imaginación, pero ya no había duda. Aquello era real. Fue entonces cuando mi esposo, con la mirada fija en el suelo, confesó lo que llevaba cargando en silencio desde hacía meses. No solo había jugado a la Ouija, sino que durante la sesión preguntó si había alguien que pudiera ayudarlo a ver a su madre. La tabla respondió de inmediato con un sí. Las velas se apagaron solas y un golpe retumbó en la mesa. Desde entonces, los participantes comenzaron a escuchar cosas extrañas en sus casas. Uno de ellos se enfermó de repente. Otro sufrió un accidente inexplicable, y ahora el ente se había aferrado a él. «Quiere a nuestro hijo porque lo ve como un vínculo», explicó con voz rota. «Lo único inocente, lo único puro. Si lo logra, no lo va a soltar jamás». No quería escuchar más, pero ya era tarde. Teníamos que hacer algo. Fue mi tía quien nos dio la idea, casi con miedo de pronunciar las palabras. «Si lo llamaste con la Ouija, tal vez con la Ouija puedan intentar despedirlo, apaciguarlo». Me heló la sangre. Jamás en mi vida me habría sentado frente a esa tabla maldita. Pero entendí que no teníamos opción. Si no enfrentábamos a esa cosa, tarde o temprano encontraría la forma de arrebatarnos a nuestro hijo. Esa misma noche, con las manos temblorosas, dibujamos las letras en un cartón improvisado, encendimos velas y colocamos el puntero casero en el centro. El bebé dormía en otra habitación, bajo el cuidado de mi tía. Yo no podía dejar de llorar. El silencio era tan denso que parecía que la casa entera contenía la respiración. «¿Estás aquí?», preguntó mi esposo con la voz quebrada. El puntero se movió lentamente hasta señalar la palabra. Sí, el puntero se movió con lentitud, dibujando esa palabra maldita, sí. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Yo apenas podía respirar. Mi esposo tragó saliva y continuó. «¿Qué quieres?». El cartón chirrió bajo nuestros dedos mientras el puntero avanzaba con fuerza inhumana. No necesitábamos más letras. Sabíamos a quién se refería. «No vas a tenerlo», susurré con lágrimas cayendo sobre el tablero. El puntero se detuvo unos segundos, y entonces comenzó a moverse de nuevo, más rápido, con golpes secos que hacían vibrar la mesa. En ese instante, desde el cuarto donde dormía mi hijo se escuchó un sollozo, un llanto suave que se transformó en un grito desgarrador. Me levanté de golpe, pero mi esposo me detuvo con un brazo. El puntero seguía moviéndose solo, como si unas manos invisibles lo arrastraran. Ahora escribía con calma, letra por letra. «Mami, no puedo dormir». El mismo susurro que nos había atormentado noches enteras, pero ahora grabado en el tablero. Corrimos hacia la habitación del bebé. Mi tía lo tenía en brazos, llorando, jurando que lo había encontrado de pie en su cuna. Aunque era imposible a su edad, el pequeño estaba pálido, con los ojos muy abiertos, como si hubiese visto algo detrás de nosotros. Nos miramos los tres sin saber qué hacer. La sesión no había servido para despedir al ente, sino para abrirle más la puerta. Esa noche no volvimos a tocar la Ouija. La guardamos, la quemamos al amanecer, intentando convencernos de que con eso sería suficiente.
Pero cada madrugada, a la misma hora, el bebé despierta llorando. Y entre sollozos lo escuchamos. Una voz que no es la suya, un llanto que no le pertenece, un susurro siempre el mismo. Mami, ese no puedo dormir. Todavía no sabemos si es un aviso, una súplica o una amenaza. Y lo peor es que cada día suena más fuerte, cada día más cerca,